La secta del engaño. Historia escrita por Eduardo Liñán. Nunca imaginé que una noche en un bar buscando un poco de compañía me llevaría a vivir una pesadilla. No sé en qué momento de la noche me perdí mis pensamientos. Recordaba a Mariel, su risa, su mirada, y cómo me había destrozado el corazón. Mis amigos, sabiendo lo mal que estaba pasando, me habían convencido de salir. Un trago y una buena mujer te hará olvidar todo. Era lo que me habían dicho. Y ahí estaba yo en ese bar buscando en cada rostro una distracción. Quería un escape a mis tribulaciones. El ambiente era pesado, la música tronadora, pero en cierto modo me reconfortaba. Era como si ese ruido ensordecedor ahogara mis propios pensamientos. Pedí otra ronda y me sumergí en mi copa. Quería que el alcohol adormeciera todas mis penas. Fue entonces cuando ella apareció. Una mujer enigmática con una belleza que me dejó sin aliento. Tenía unos ojos verdes como dos esmeraldas y me atrajeron como un imán. En ese momento todas mis preocupaciones se desvanecieron. Me sentía vivo, lleno de esperanza. Creí que había encontrado lo que buscaba, un nuevo comienzo. Pero la realidad, como suele ocurrir, ya era mucho más oscura de lo que imaginaba. Sin darme cuenta me había arrastrado por su encanto, y para mi sorpresa también estaba ahí por una decepción. Comenzamos una conversación y teníamos los mismos gustos y terminamos bailando un poco. En cierta hora de la noche me invitó a irnos a un lugar más calmado, lejos del bullicio o las miradas indiscretas. Sin pensarlo acepté irme con ella creyendo que pasaría una noche inolvidable. Y vaya que fue un error fatal. En lugar de llevarme a su casa me condujo a un lugar apartado, una especie de almacén en medio de la nada. El argumento que empleó es que tenía un lugar agradable y había una fiesta en ese sitio. Estaba tan embelesado con ella que no dudé que así fuera. Al llegar, estacionó en un parqueadero donde había otros autos. Eso me dio un poco de confianza. Caminamos por un largo pasillo hasta una galera muy grande donde solamente había basura y cosas inservibles. Y en instantes ella se perdió de mi vista, dejándome ahí como me lo temía. De pronto la luz apagó y escuché varias voces masculinas. Me sentí atrapado y acorralado. Intentaron someterme, pero me resistí con todas mis fuerzas. En ese instante comprendí que había caído en una trampa. Me dijeron que era un sacrificio, una ofrenda para algo que no alcanzaba a entender. Luché con todas mis fuerzas, aprovechando un descuido para escapar. Salí corriendo a la oscuridad, perseguido por aquellos hombres. Corrí sin rumbo, sintiendo el miedo clavándose en mis huesos. Los motores de los vehículos rugían detrás de mí. Estaban cada vez más y más cerca. Me escondí entre las penumbras del monte y entre las viejas bodegas que conformaban ese sector abandonado. Le rogaba a Dios para que no me encontraran. El corazón me estaba latiendo a 1000 por hora. La respiración se me cortaba. El miedo era tan intenso que sentía que me estaba ahogando. Cada movimiento que podía percibir y cada sombra que se movía me hacía saltar del miedo. Me sentía solo, abandonado, a merced de esos monstruos. Me arrepentía de muchas cosas. La noche se prolongaba y con ella mi desesperación. No sabía dónde estaba ni cómo salir de aquel infierno. La oscuridad era total, solo interrumpida por la luz de la luna que se filtraba entre las nubes. Me preguntaba si algún día volvería a ver la luz del sol, pues pensaba que ahí terminaría muerto o algo peor. Y en ese momento de máxima angustia decidí que no me rendiría. Seguiría luchando por sobrevivir aunque las fuerzas me faltaran. No permitiría que me convirtieran en una víctima. Con renovada determinación me puse de pie y continué mi huida. Me adentré en la oscuridad de aquella noche interminable. Mientras yacía en la oscuridad, mi mente divagaba con recuerdos lejanos. De algún modo, y quizás por la situación tan terrible que estaba enfrentando, es que recordaba haber leído sobre una secta, una que hacía rituales extraños en lugares remotos, sacrificios humanos para invocar poderes oscuros y tener la protección de estos seres para cometer actos ilícitos. En aquel entonces vivía en el Estado de México.
Y era común a veces escuchar este tipo de historias de amigos y compañeros de trabajo. Por supuesto que había descartado esas historias como simples leyendas urbanas. Creo que la mayoría de nosotros hacemos eso. Pero ahora mi situación me estaba obligando a reconsiderar todo lo que creía saber. Me encontraba en medio de una de esas historias de horror, y sentía que iba a terminar muerto o algo peor. Había leído sobre sectas que adoraban antiguas deidades que creían en la reencarnación y en la existencia de otros planos dimensionales. Algunas de estas sectas, según los informes, practicaban la magia negra y realizaban experimentos con seres humanos. Recordaba haber visto documentales sobre cultos que habían cometido atrocidades. La idea de que podría estar involucrado en algo así me lava la sangre. Pensaba tal vez que estos hombres eran adoradores de Satanás. Tuve cierta determinación en no dejarme vencer por el temor y la incertidumbre. Eso era lo que me empujaba hacia adelante. Corría sin rumbo fijo, con esa adrenalina que te impulsa e inunda tus venas para escapar del peligro. Necesitaba encontrar un lugar donde esconderme, un refugio que me protegiera de aquellos hombres. Al final mis pasos me llevaron a una vieja fábrica abandonada. Sus ventanas rotas y las paredes destruidas prometían un escondite perfecto. Me adentré en el edificio y el eco de mis pasos era lo único que podía escuchar en la inmensidad del lugar. La oscuridad era total, solo interrumpida por los destellos lejanos y mis ojos que se acostumbraron a la negrura. Los cristales rotos me daban la idea que de pronto algo se iba a asomar entre ellos. Encontré un rincón apartado entre unas viejas máquinas oxidadas. Me acurruqué en la oscuridad y por un momento creí estar a salvo. La calma que me invadía era engañosa. Escuchaba cada ruido, cada murmullo, imaginando que eran los pasos de mis perseguidores. Pero el miedo más profundo no provenía del exterior, sino del interior del edificio. La fábrica abandonada parecía cobrar vida propia. Las sombras se movían de forma extraña. Los objetos emitían sonidos extraños. La sensación de ser observado me estaba ahogando. Mientras me aferraba a la oscuridad y a un rincón apartado, escuché un ruido débil. Un gemido apenas perceptible que rompía el silencio abrumador de la bodega abandonada. Mi corazón se aceleró al pensar que pronto iría por mí, y al notar la ausencia de personas o pasos con cautela me dirigí hacia el sonido. Al llegar a una gran galera donde había maquinarias descompuestas, mis ojos se adaptaron lentamente a la penumbra. Y ahí lo vi, un hombre tendido en el suelo rodeado de cuerpos inertes. Tenía el torso con hilo negro como si lo hubieran abierto y cosido de forma macabra. El hilo que atravesaba su piel era una cicatriz horripilante, la cual contrastaba con la palidez de su rostro. Al escuchar mis pasos, abrió los ojos lentamente, llenos de terror y confusión. ¿Quién eres tú?, preguntó con voz débil. Le conté mi historia y cómo había llegado hasta ahí, y cómo había logrado escapar de mis captores. Él me escuchó con atención, asintiendo con la cabeza. Me han hecho lo mismo, esa maldita mujer, dijo con voz ronca. No recuerdo nada de lo que pasó. Desperté aquí entre estos muertos. Le pregunté cómo había llegado hasta ahí y me contó su historia. Había conocido a una mujer en el bar igual que yo. Le habían dado algo y llevado a la fábrica. Al despertar se encontró en esa macabra escena y no recordaba más. Juntos decidimos que debíamos escapar de aquel lugar. Sabíamos que si nos quedábamos ahí estaríamos muertos. Con cuidado exploramos el recinto buscando una salida. Las paredes eran de hormigón armado y las ventanas estaban tapiadas. Parecía que nos habían encerrado ahí para siempre. Pero la desesperación nos dio fuerza. Después de horas de búsqueda encontramos una puerta de servicio que daba a un patio trasero. Con un esfuerzo conjunto logramos abrirla y salimos corriendo a la calle polvorienta. Era un camino largo de tierra que corría por detrás de las bodegas y fábricas abandonadas. La noche era fría y húmeda y corrimos sin mirar atrás, sintiendo la adrenalina bombeando por nuestras venas. No sabíamos a dónde íbamos, pero sabíamos que teníamos que alejarnos de aquel lugar lo antes posible.
Después de varias horas de estar deambulando, llegamos a un sitio poblado y lleno de luces que nos produjeron algo de calma. Estábamos exhaustos y con muchos temores, sobre todo que aún nos encontraran aquellos sujetos. Nos dirigimos a una tienda de conveniencia que se notaba concurrida. Las personas que estaban dentro nos miraron con recelo por un momento, pero al ver nuestro estado y sobre todo a mi compañero, el cual se había cubierto el cuerpo con una lona sucia que encontramos en el camino, algunos se terminaron acercando a ofrecer ayuda, preguntándonos qué era lo que nos había pasado. Luego de beber algo y calmar la ansiedad, comenzamos a platicar sobre los extraños eventos que habíamos presenciado. Los dependientes de la tienda y algunos otros que andaban ahí al principio se mostraban incrédulos, pero luego de un rato uno de los encargados de la tienda, el más anciano de todos, comenzó a contarnos historias escalofriantes sobre lo que se vivía en la fábrica abandonada. Todo esto debido a que llegaban a veces los soldados a tomar refrigerio, se le contaban. Dice que esa gente hace cosas inhumanas. Son criminales que buscan gente que sacrificar. Lo que supe es que invocan al demonio en las noches más oscuras. Y los que desaparecen se sabe que son usados como sacrificios. Pero además hay un rumor, pues se dice que aquellos que sobreviven ya no son los mismos. Algo los destruye desde adentro. El mal que invocaron estos tipos no sé con claridad qué significa eso, pero es escalofriante. Cuídense mucho, muchachos. Sé que esos malditos no perdonan y no van a dejar cabos sueltos. Sus palabras me dejaron helado. Lo que habíamos sospechado se confirmaba. Estábamos lidiando con gente que se manejaba en esos terrenos oscuros. Después de pasar un par de horas esperando la llegada de los policías a los que habíamos llamado, la impaciencia nos hizo continuar nuestro camino hasta llegar a la ciudad y tomar rumbos separados, rezando para que no nos encontraran. Pensábamos que a pesar de llamar a las autoridades todo quedaría impune. Queríamos dejar atrás todo lo que había sucedido, pero el miedo nos perseguía. Caminamos por una larga avenida y mi compañero, cuyo nombre nunca pregunté, de pronto se desplomó súbitamente. Las convulsiones lo sacudían violentamente y su cuerpo se tensó de forma horrible y comenzó a gritar cosas terribles. Aterrorizado corrí de regreso a la tienda donde nos ayudaron. Pedí ayuda a gritos, pero los empleados me ignoraron, como si no me estuvieran escuchando. Solamente el viejo dependiente salió conmigo. Regresamos a donde había dejado a mi compañero. Cuando volví junto al hombre me encontré con una escena que jamás voy a olvidar. Una figura oscura, compuesta de sombras y destellos, estaba sobre él, como si estuviera aplastándolo. Permanecía sobre su pecho y era una criatura maligna. Lo sabía por su semblante, pues de esta cosa surgía algo, una especie de energía oscura y corrompida. Sus ojos, dos abismos negros, parecían penetrar en mi alma. Nos quedamos paralizados por el terror e incapaz de movernos. La criatura se inclinó sobre un hombre inerte, sentí como si esa cosa lo envolviera. Un grito desgarrador salió de mi garganta, pero fue ahogado por el viento, y en ese momento supe que había algo mucho más siniestro en juego de lo que habíamos imaginado. El viejo y yo regresamos corriendo a la tienda. Teníamos miedo y nuestra mente estaba bloqueada para actuar. Solo queríamos escapar de esa presencia oscura y misteriosa. Algo inexplicable en la situación de por sí terrible. Estando en la seguridad de la tienda, al poco rato los policías llegaron y nos interrogaron a todos exhaustivamente. Les di mi versión de las cosas y todo lo que había pasado junto con esa persona, al cual habíamos dejado previamente. Les dije que algo lo había atacado, pero no sabía decir qué había sido. Eventualmente fui detenido y llevado a una prisión para interrogarme. Ahí estuve durante toda la noche y por el día me informaron que mi compañero había fallecido. Lo habían encontrado muerto de manera imposible. Cuando me llevaron a la morgue para identificarlo, lo que vi allí me dejó petrificado. Tenía el estómago abierto, como si algo se lo había comido desde adentro. Además, las suturas en el pecho habían sido cortadas, revelando una cicatriz profunda. Era evidente que algo muy terrible le había pasado.
A pesar de no encontrar pruebas suficientes para acusarme, la policía me detuvo como sospechoso. Pasé varios días en la cárcel preventiva, torturado por la culpa y la desesperación, pero debido a la falta de pruebas fui liberado. Sin embargo, la experiencia me había marcado para siempre. No podía volver a ser la misma persona. Decidí que tenía que escapar de ese lugar, de esa pesadilla que me estaba persiguiendo. Emprendí un largo viaje vagando sin rumbo fijo. La imagen de ese hombre que encontré en la bodega y de la criatura que lo mató me atormenta día y noche. Cada sombra, cada ruido me recordaba aquella terrible experiencia. Y así mi vida se convirtió en una interminable huida hacia la nada. Una huida de mí mismo, de mis demonios interiores, y de esa gente que seguramente me está buscando para completar lo que no pudieron cuando escapé.